Emiliano Zapata Salazar. Nació en San Miguel Anenecuilco, municipio de Ayala, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Hijo de Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, formado así y parte de una familia campesina. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Cuautla para discutir la forma de defender frente a los hacendados vecinos sus tierras. Su rebeldía lo condenó a la leva en 1908. En septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue electo presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, donde empezaría a analizar los documentos que acreditaban los derechos de su estado natal. En el mes de mayo de 1910 recuperó por las fuerzas las tierras de Villa de Ayala, que eran protegidas por el jefe de policía José A. Vivanco y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Después de haber recuperado las tierras, las dejó en posesión de todos los campesinos de aquel lugar. Meses después participó en la reunión que se celebró en ese mismo lugar, es decir, en Villa de Ayala, con el objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala. Emiliano Zapata envió a Pablo Torres Burgos a Estados Unidos para que pudiera entrevistar con Francisco I. Madero. El resultado de esta entrevista fue la decisión de tomar las armas por Emiliano Zapata y otros 72 campesinos. Esto lo hicieron el día 10 de marzo de 1911, cuando proclamaron el Plan de San Luis. Se dirigió hacia el sur, pues ya persiguiendo por Aureliano Blanquet y su batallón de soldados. Murió el antiguo líder del movimiento soriano, Pablo Torres Burgos. A la muerte del mismo, Emiliano Zapata es elegido por la Junta Revolucionaria del Sur en 1911, nuevo jefe revolucionario maderista del sur. Las reivindicaciones zapatistas contenidas en Plan de Ayala fueron inaceptables para los sucesores de Porfirio Díaz. Zapata se negó a desarmar a sus tropas según lo acordado por los tratados de Ciudad Juárez, sin que antes se realizara el reparto de las haciendas del Estado. Francisco León de la Barra, presidente interno, lo considerara bandido y rebelde, mandando fuerzas a perseguirlo. Para agosto de 1911, Francisco I. Madero quedó de entrevistarse con Emiliano Zapata en Yautepec para buscar una solución pacífica en el conflicto suriano, con el fin de convencerlo de que licenciara sus tropas. En la reunión no se logró ningún acuerdo. El gobierno federal reiteró su decisión de imponer el orden por la violencia, y Zapata se desplegó con sus tropas a los límites entre Guerrero y Puebla, escondiéndose del gobierno y generando emboscadas a pequeños contingentes federales. Cabe destacar que durante ese lapso, Zapata se casó formalmente con Josefa Espejo. El padrino de la boda fue el propio Francisco I. Madero. El 25 de noviembre de 1911, Zapata lanzó el Plan de Ayala, redactado por Otilio E. Montaño, documento que se convertiría en su estandarte y en el fiel ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses. En él se exigía la redención de los indígenas y la repartición de los latifundios otorgados durante el porfiriato. Se desconocía a Francisco I. Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Durante 1912, Emiliano Zapata combatió el ejército federal que al mando de sus generales buscaba la pacificación en los estados del sur. Debe afirmarse que en ese entonces el movimiento zapatista era muy débil, tanto en el ámbito político como en la rama militar, sobre todo cuando la campaña del gobierno maderista contra los sublevados surianos quedó a cargo del general Felipe Ángeles. Por sus métodos civilizados y tolerantes le restaban bases al zapatismo, pues Ángeles simpatizaba con ellos. A la muerte de Madero y el ascenso al poder de Victoriano Huerta, Zapata llegó a ser un jefe revolucionario muy importante, al mismo tiempo que introdujo reformas en Morelos. Esas reformas lo pusieron a Carranza. Victoriano Huerta mandó a pactar la paz con Emiliano Zapata, lo que facilitaría un frente menos. Zapata contaba con el dominio de Morelos, parte del Estado de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, por lo que se negó a hablar con Huerta, a los que llamó asesinos de Madero. Así, fusiló al emisario de Huerta y envió una carta a Félix Díaz repudiando el gobierno de Huerta, y en el mes de mayo de ese año reformó su Plan de Ayala,
con el cual declaró que Victoriano Huerta era indigno de la presidencia. Relevado del cargo a Pascual Orozco de jefe de la revolución, Zapata quedó como único jefe del Ejército Libertador del Sur. En 1914, Zapata tomó Jonacatepec y Chilpancingo, con un ejército de 27.000 hombres, con lo que controló el estado de Morelos y partes de Guerrero. Conquistó Cuernavaca y acercándose a la Ciudad de México. Sin embargo, los constitucionalistas le cerraron el paso, ocupando primero el Estado de México. Venustiano Carranza envió a Juan Saravia, Antonio I. Villarreal y a Luis Cabrera para conferenciar con Zapata, lo que fue una pérdida de tiempo. Zapata exigía la renuncia de Carranza y el reconocimiento del Plan de Ayala, las cuales rechazó como inadecuadas Carranza. Zapata no fue en persona a la convención de Aguascalientes, pero envió a una comisión integrada por Antonio Díaz Soto y Gama, quien protagonizó el incidente entera. Leobardo Galván, Paulino Martínez, Manuel J. Santibáñez y Manuel Uriarte, quienes quedaron en calidad de observadores hasta que la convención optó por desconocer a Venustiano Carranza. Así pues, Emiliano Zapata se unió con Francisco Villa y ambos reconocieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México. El 4 de diciembre de ese año, Villa y Zapata tuvieron la célebre entrevista de Xochimilco, lográndose una alianza militar entre ambos ejércitos. Villa aceptó en cambio el Plan de Ayala, a excepción de sus acusaciones a Francisco Madero, quien había sido su redentor y se obligó a dar armas a Zapata. Tomó Puebla el 17 de diciembre de 1914, aunque en los primeros días de enero la plaza le fue arrebatada por las fuerzas del general Álvaro Obregón. Este habría de dedicar sus mayores esfuerzos para combatir al poderoso ejército villista, dando lugar a que durante 1915 Morelos fuera gobernado por los campesinos levantados en armas, asesorados por los intelectuales de la lucha suriana. En 1916, una vez que Venustiano Carranza se había instalado en la Ciudad de México y que Francisco Villa hubiera sufrido serias derrotas por parte del ejército de Álvaro Obregón, Carranza dispuso la ofensiva contra el zapatismo, al mando de Pablo González Garza. En 1917, Zapata, lanzando una contraofensiva, reconquistó Jonacatepec, Yautepec, Cuautla, Miahuatlán, Tecala y Cuernavaca. Sin embargo, en octubre del mismo año entró a Morelos el general Pablo González Garza, apoderándose del territorio. Para 1918, Emiliano Zapata era, al igual que Francisco Villa lo sería en 1920, un guerrillero con poco futuro, pues antes de las constantes batallas y lo escaso de las municiones, la muerte de los cabecillas y la ley agraria de Carranza que apaciguó la causa suriana, su movimiento, indudable manifestación del descontento campesino, no llegó a consolidarse como una verdadera organización político-militar. Siendo una rebelión de masas campesinas, se limitó a realizar su guerra de guerrillas a partir de 1918. La guerra tomó diferentes rumbos. El gonzalista Jesús Guajardo le hizo creer que estaba de su lado descontento con Carranza y que estaba dispuesto a él unirse. A esto Zapata le pidió pruebas que lo demostrara y se las dio. Entonces acordaron reunirse en la hacienda Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. A lo cual Zapata murió ese día preso de una emboscada. Zapata se convirtió en el apóstol de la revolución y símbolo de los campesinos desposeídos. El movimiento continuó en declive a cargo de Guilvardo Magaña Cerda y casi al año los compañeros de Zapata se integraron al gobierno aguapretista, siendo asesinados por este gobierno. Desde entonces los recordamos como zapatistas. Es mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillados. Just like